Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esta pequeña charla donde vamos a ver algo interesante y tiene que ver con el nuevo formulario para sociedades para declarar el impuesto a la renta del Ecuador, el formulario 101, disponible ya en la página web del SRI para poder comenzar a hacer las declaraciones. De hecho, ya los contribuyentes especiales debieron haber declarado en abril 9, ¿verdad? Entonces, el formulario es nuevo, los errores son de siempre. Y en esta parte vamos a ver justamente cómo poder corregir esos errores y vamos a ver también qué novedades trae este nuevo formulario 101 de impuesto a la renta. Por supuesto, quien les habla es su amigo Carlos Plaza y me pueden seguir en redes sociales, pueden suscribirse a este canal para recibir constantemente información actualizada sobre reformas tributarias, muchos consejos para emprendedores en materia financiera, en materia impositiva, por supuesto, también societaria, legal. Y estoy, por supuesto, para servirles también en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Carlos Plaza, asesor tributario. Vamos entonces a lo que nos compete en esta parte y voy a compartir pantalla donde vamos a ver el material que tiene que ver justamente con este formulario para poder declarar el impuesto a la renta en el Ecuador. Entonces, ¿qué novedades trae este nuevo formulario? ¿Cuáles son los cambios que hay en los casilleros? Entonces, vamos a ver. Lo primero son, ¿qué vamos a contestar en estas preguntas? Esto siempre causa confusión. Cuando nosotros estamos haciendo este formulario, que por supuesto es en línea en la página web del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, siempre tenemos confusión a contestar estas preguntas. Entonces voy a ir explicando cada una de estas preguntas en qué consiste para ver si la empresa, sociedad, donde usted labora, asesora, pertenece a este grupo, a este segmento en especial para que usted pueda responder que sí o que no. Vamos a la primera pregunta. Ahí están desde el casillero 33 hasta el casillero 41 y vamos a seguir viendo otros casilleros. Dice, para el periodo fiscal seleccionado, se constituye una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades, detalle el tipo. Entonces, en aplicación a la normativa tributaria, artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, habla acerca de la reinversión de utilidades. ¿Qué significa eso? La compañía, si tuvo utilidad en el ejercicio fiscal 2020 y parte de esta utilidad no va a ser distribuida a los accionistas, no va a ser entregada, repartida a los accionistas, esa parte puede ser reinvertida en la misma sociedad. ¿De qué manera? Dice la norma, pues obviamente adquiriendo activos productivos y aumentando el capital. Eso se va, ese plazo tenemos hasta diciembre del presente año, el 31 de diciembre del año 2021. Si su compañía no ha hecho este tipo de reinversión, entonces la respuesta ahí sería que no ha hecho ningún tipo de reinversión. La respuesta es no. Si ha hecho una reinversión, le están pidiendo que detalle en qué ha reinvertido. Y recuerde, como parte de la reinversión en activos productivos debe haber un informe de un perito calificado en la rama del activo que usted compró para la empresa. Vamos a la siguiente, la 34. Para el periodo fiscal seleccionado se constituye una sociedad exportadora habitual, dice ahí, octavo artículo enumerado a continuación del 7 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja de la tarifa de impuesto a la renta, segundo artículo enumerado a continuación del artículo 37.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Nota, el beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni recursos no renovables. ¿Qué significa esto? Que si usted es un exportador habitual, primero tiene que cumplir la condición de ser habitual, no simplemente ser exportador, es decir, que haya hecho más de 6 exportaciones en el año, por lo menos en unos 3 meses, y que al menos el 25% de sus ingresos corresponda a exportaciones. Pero eso no es el punto nada más. El punto es que usted debe haber mantenido o incrementado el empleo. Si usted no ha cumplido con esas dos condiciones, al menos una de estas, mantener significa no haber tenido un decremento de empleados, ahí por lo menos lo mantuvo, es decir, no salieron empleados, o un incremento de empleados, eso se va a ver mes a mes. Si usted cumple cualquiera de esas dos condiciones, entonces puede poner en este casillero que corresponde a usted un exportador habitual. ¿Y este casillero en qué va a beneficiarle a usted? En que la tarifa del impuesto a la renta para usted va a ser el 22%, no el 25%, es decir, tiene una rebaja de 3 puntos porcentuales. Pero ojo,
siempre y cuando haya mantenido o incrementado. Tiene que poner atención en eso. Puede ser usted un exportador habitual, eso no le ha perdido, no ha perdido ese tipo de calidad, es decir, sigue haciendo las exportaciones en la medida que indica la norma, pero puede ser que haya tenido muchas salidas de empleados, ¿verdad? Un decremento de empleados, obviamente por temas de COVID y este tema de esta pandemia. Entonces usted no aplicaría, la respuesta ahí sería no. Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica, responsable de desarrollo tecnológico acreditados por el CENESID. Recuerde, esto es nuevo. Esto recién lo trajo la Ley de Simplificación Tributaria. Si usted ha reinvertido utilidades, pero en este tipo de proyectos y que son avalados por el CENESID, entonces la respuesta va a ser sí en el 46. De igual manera, dice, porcentaje de reducción porcentual de la tarifa aplicable en proyectos productivos, proyectos deportivos, culturales, investigación científica, responsable de desarrollo tecnológico acreditados por el CNC. ¿Cuánto ha sido la rebaja que usted está aplicando para poder hacer este tipo de reinversiones? Y luego dice en el 37, es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que generan empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del impuesto a la renta. Si usted pone sí, obviamente se va a abrir otro casillero que le indique cuánto es el porcentaje que usted se va a rebajar del impuesto a la renta. Para poder poner sí en esta pregunta, usted tiene que estar en los sectores prioritarios para el Estado, en primer lugar. Segundo lugar, haber hecho la reinversión en activos productivos, ¿verdad? Entonces, si no cumple estas condiciones o no ha aplicado de forma correcta la fórmula, la respuesta en este casillero debería ser no. Porque seguramente, si usted quiere aplicar este tipo de reformas, entonces, de seguro, ¿qué va a suceder? Probablemente el Servicio de Rentas Internas le va a glosar este tipo de beneficio y usted, pues, obviamente va a terminar teniendo, en vez de tener un beneficio, va a terminar con un perjurio y le van a venir a cobrar la diferencia en renta. Bien, entonces fíjese, eso es importantísimo que usted cumpla con todas esas condiciones antes de poner sí en esas respuestas. Cumpla con todas las condiciones que la normativa tributaria prevén para este tipo de beneficios tributarios. Por supuesto, estamos a las órdenes para poderles guiar en este aspecto de cómo poder cumplir esos beneficios que obviamente pues no son tan sencillos. ¿Y qué más tenemos? Fíjense en la siguiente, la 49, es interesante. Dice, es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de la tarifa a la renta superior a un 10%. ¿Qué pasa con este tema de las inversiones nuevas y productivas en los sectores prioritarios del Estado? Usted va a obtener, al aplicar la fórmula que le indica la normativa, la Ley de Fomento Productivo, específicamente el reglamento, usted va a obtener un beneficio, que es un porcentaje de rebaja. Entonces, si usted tuviera, por ejemplo, de esa fórmula le sale un 4%, si usted paga el 25% menos el 4%, estaría pagando el 21% del impuesto a la renta. Pero, ¿qué pasa si en vez de que el resultado de la fórmula no es 4%, es el 10% más? La norma le dice que para poder obtener el beneficio de la rebaja, ya tiene que haber firmado un contrato de inversión con el Estado. Y este organismo, el CEPAI, es el encargado de velar que se cumplan todas las condiciones y monitorear la inversión que usted le ha dicho al Estado que va a hacer. Entonces, este casillero, el 49, es diferente. Tiene que haber firmado un contrato de inversión, caso contrario no puede hacer uso de ese beneficio. Perfecto, vamos al 50. Ahí le dice cuál es la resolución que le dio el CEPAI cuando usted hizo el contrato de inversión. Y en el 51 dice porcentaje de reducción de tarifas superiores de puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI. Recuerde, tiene 49, 50 y 51 relacionados con este porcentaje de reducción y controlados por este organismo, el CEPAI. ¿Estamos claros? Vamos al 39, dice. Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero, popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos. También hay beneficios por dar créditos, recuerde, pero esto específicamente es para los que están en la EPS, la economía popular y solidaria. Y luego, ¿qué dice? Porcentaje de la relación entre el activo total de una entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente. 39, 40 y 41 tiene que ver específicamente para este sector de compañías. ¿Qué más tenemos? Vamos a seguir avanzando. Dice,
El 891 menos intereses por el anticipo de impuesto a la renta pagado voluntariamente. Recuerde, el anticipo de impuesto a la renta ya no es exigible desde el ejercicio fiscal 2020 en adelante. Ahora es voluntario y al pagar usted de forma voluntaria se van a generar intereses que obviamente el Estado se los va a reconocer en este casillero 891. Y ahí dice el 892, menos el anticipo de impuesto a la renta pagado voluntariamente. Si usted ha voluntariamente accedido a hacer el pago, según como estaba la fórmula prevista del anticipo de impuesto a la renta, pues obviamente aquí se lo va a rebajar. Luego, ¿qué dice el 893? Menos el anticipo de impuesto a la renta pagado obligatoriamente mediante decreto 1137. Recuerde, el Estado, a través de un decreto, el presidente de la República exigió a cierto grupo de empresas pagar obligatoriamente mediante una fórmula el anticipo, pero este no es el anticipo voluntario. Este es un anticipo obligatorio con una fórmula especial y para un grupo específico y también, por supuesto, había sujetos pasivos no obligados. ¿Estamos claros? Hablaba justamente de 5 millones de dólares de ingresos en el ejercicio fiscal 2019. Entonces, ponga atención en este tema. El 893 habla del obligado. Usted pagó obligatoriamente. Recuerde que había una fecha límite, septiembre del año 2020, porque se acababa el periodo de excepción. Entonces, si usted pagó, tiene derecho a rebajarse ese valor. Por eso estos casilleros 891, 92, 93 y el 94 son negativos. No es que usted pone un valor negativo, siempre ponemos valores absolutos en el formulario en línea, pero automáticamente, por supuesto, se van a rebajar esos valores de la base imponible que usted va a tener para el pago del impuesto a la renta. ¿Qué más tenemos? 894. Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagados al municipio por actividades de urbanización, lotización y similares. Recuerden, los pagos que usted hace por este aspecto, también la norma dice que usted va a tener una rebaja del impuesto a la renta. Esto no es nuevo, esto ya ha venido existiendo algunos años. Y muchas compañías que se dedican a este sector, urbanización, lotización y similares, nunca aprovechan este tipo de crédito tributario. Es un crédito tributario por el impuesto a la renta. Eso lo desconoce la gran mayoría de estas compañías. Si usted está dentro del sector y tiene dudas a qué crédito tributario se refiere, por favor escríbanos para darle la asesoría correspondiente. Sigamos avanzando con estas preguntas que confunden mucho. Tiene derecho a la exoneración del pago, el saldo del impuesto a la renta y ejercicio fiscal 2015, dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para Reconstrucción y Reactivación de actividades afectadas. Eso ya no existe porque obviamente eso tuvo que ver justamente con el terremoto que hubo en el Ecuador. Sin embargo, recuerde que puede haber compañías que por efectos tal vez de una determinación, por efectos tal vez de algún aspecto tienen que ser sustitutivas y pueden ser que no hayan tomado este tipo de beneficio. Y sigue estos casilleros relacionados. El 43 dice exoneración del pago, el saldo del impuesto a la renta, pero ¿de qué año está hablando? Del ejercicio fiscal 2015 y tiene que ver con lo mismo, con el tema del terremoto. Luego se tiene derecho a la reducción del 10% de impuesto a la renta a pagar por ejercicio fiscal 2019. ¿Para quiénes era eso? Para los domiciliados a septiembre del año 2019 cuya actividad económica sea agrícola, ganadera, industrial y turismo en provincias afectadas por la paralización. Recuerde que esto también fue un beneficio que fue dado en el año 2019. Otra vez, ¿por qué nos interesan estos casilleros? Porque usted puede estar haciendo una sustitutiva del formulario y debe tomarse todos los beneficios tributarios que le correspondan. De seguro, al tomarse este beneficio, a lo mejor le queda un valor que pagó de más el Estado y usted va a tener derecho a que se lo devuelva. Lo mismo pasa en el 045 y en el 048 dice menos el valor de beneficio impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de impuesto a la renta de acuerdo a lo señalado en el COPSI. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Cuando usted firma un contrato de inversión, de los mismos que hemos hablado antes, inversiones en sectores prioritarios, inversiones en activos productivos e incremento de empleo, si usted firma un contrato de inversión con el Estado, entonces usted tiene derecho a una estabilidad tributaria. ¿De qué se refiere eso? Si usted al firmar su contrato de inversión, su tarifa de impuesto a la renta es del 25%, usted se va a mantener en esa tarifa. Si esa tarifa aumenta en el tiempo, usted va a mantener todavía el 25%. Y este casillero es para poder obtener ese beneficio. Menos el valor de beneficio en impuestos de una sociedad que dispone un contrato de inversión con estabilidad de tarifa de impuesto a la renta de acuerdo a lo señalado con el COPSI. Si usted no aplica ninguno de estos sectores, la respuesta a esto siempre va a ser
Perfecto. Vamos a los casilleros que han aumentado. Por supuesto, tiene que ver con la aplicación de la NIF 16 de arrendamiento. ¿De qué estamos hablando? De cuando usted tiene este tipo de bienes que arrienda. Por ejemplo, una maquinaria, usted arrienda maquinaria, por ejemplo, por no tener que comprar la maquinaria, puede ser que arriende una bodega. Si a usted le aplica todas las condiciones que dice la NIF 16, pues usted tendría que aplicarle esa normativa financiera dentro de sus estados financieros. Y eso está vigente desde el año 2020. Entonces, para la declaración ahora, en abril del año 2021, con el ejercicio fiscal 2020, necesitaba estos casilleros. Ya están aquí. ¿De qué estamos hablando? Del lado del activo, dice, hay derechos de uso por activos arrendados. Son cuentas que recién aparecían en nuestro estado, en nuestro plan de cuentas, en el estado financiero, que ahora las podemos declarar. Recuerde, con NIF 16 de arrendamiento aumentaron nuevas cuentas en su plan de cuentas, ¿verdad? Y uno de estos es eso, traer al valor presente los pagos futuros que voy a hacer por un arrendamiento. Aquí los va a declarar casillero 490. Están en activos intangibles. ¿Y qué más tiene? Por supuesto, la contracuenta, lo correspondiente, amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados. Entonces ahí tiene esa cuenta correctora en el activo que va a tener la otra partida, pues más abajo que la vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Así como hay derecho por activos arrendados, también hay un pasivo por arrendamiento y ese es el casillero 593. Y también hay un pasivo no corriente por arrendamiento en el 594. ¿Y qué más tenemos? El gasto. ¿Cuál gasto? El gasto que se deriva de la cuenta 491. Amortización de derechos de uso por activos arrendados. Está en el casillero 7655. ¿Y qué más tiene? La aplicación de la NIF 16, esto es a una tasa financiera, ¿verdad? Un interés. ¿Por qué un interés? Porque estamos trayendo los pagos futuros a valor presente con aplicación de la NIF 16. Y ahí están donde se van a declarar. En el 7793, intereses por pasivo por arrendamiento. ¿De qué estamos hablando de estos dos casilleros? De gastos. Estos dos gastos sumados es lo que hay que verificar que sea igual a la factura del canon de arrendamiento que me están cobrando. La diferencia va a ser un gasto no deducible hoy, pero con derecho a impuestos diferidos para poderlos cobrar en el futuro. ¿Qué más tenemos? Del grupo de ingresos. Estamos hablando de todos los casilleros que son nuevos. Habla acerca de prestación de servicios de custodia de activos financieros, prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros, ¿verdad? Estamos hablando de los intereses. Y por actividades de inversión, reinversión de negociación de activos financieros, si la sociedad es administrada por una institución financiera. Entonces ahí tenemos ese tipo de ingresos que antes no estaban detallados en ningún casillero. Y un casillero que es importantísimo, por eso lo he pintado de amarillo, ingresos brutos totales según contabilidad. Básicamente es un casillero informativo, el 6152, pero ahí tenemos que ver, poner todo lo que hemos declarado, todo lo que tenemos en nuestro estado de resultados como ingresos. Eso es importante. Si nosotros no llenamos esos casilleros, pues obviamente, primero que nos va a salir un error, segundo que nos va a calcular otro tipo de tarifa de impuesto a la renta. Entonces es un casillero crucial que tenemos que llenar. El total, recuerden, ¿qué ponemos ahí? El total de los ingresos que están en el tratado de resultados y están declarados también en el formulario 101. Está pintado con amarillo para poderle llamar la atención. ¿Y qué también ha aumentado? Las diferencias permanentes. Dentro del grupo de diferencias permanentes, es decir, lo que va a rebajar o aumentar mi base imponible, tienen que estar todo lo que tiene que ver con el impuesto a la renta único. ¿Por qué? Porque recuerde que este tiene un tratamiento especial dentro de la tributación en el Ecuador. Aquí estamos hablando que son ingresos. Puede ser que una compañía tenga más de una actividad. Puede ser que venda banano, como puede ser que venda mango, como puede ser que venda pescado al mismo tiempo. Puede ser una agrícola, una agropecuaria, también puede ser una compañía que no solamente tenga ingresos por banano, a lo mejor también es transportista. Entonces, fíjese, estamos hablando de diferentes tipos de actividades, pero estamos hablando de un solo estado de resultados. Todos son ingresos, todos son gastos. Entonces, estos casilleros del impuesto a la renta único, por supuesto, nos ayudan a eliminar de nuestros ingresos y nuestros costos y gastos estos valores. ¿Por qué? Porque esos van a tener un tratamiento posterior.
Esos van a tener sus propios casilleros, que lo vamos a ver a continuación, donde se va a calcular el impuesto a la renta único. Entonces, ¿qué tenemos que eliminar? Según el casillero 1100, los ingresos sujetos al impuesto de la renta único por actividad del sector bananero. Los ingresos sujetos al impuesto de la renta único por actividad del sector bananero, pero exportación, costos y gastos de cada uno de estos. Y luego nos pasamos al 1104. ¿Qué es eso? Actividad agropecuaria, ingresos sujetos al impuesto de la renta único, pero ya no del banano, sino de los agropecuarios. ¿Y quiénes y por qué los agropecuarios son diferentes? Porque recuerde, el banano tiene su propia forma de calcular el impuesto de la renta a través de una tabla, ¿verdad? Por las ventas que se realizan semanalmente. Si usted quiere mayor explicación sobre cómo se calcula el impuesto de la renta único en el banano, estamos a las órdenes, escríbanos por favor para poder dar la asesoría correspondiente. ¿Y la agropecuaria qué es? La agropecuaria estamos hablando solamente de parte del agro, excluyendo el banano, ¿verdad? Frutas, hortalizas, pero también tiene lo pecuario, lana, también tiene carne, también tiene huevos, también tiene hilos. Entonces la suma de estos dos se han formado en esta agropecuaria. Pero tiene una forma diferente de tributar que el banano y tiene una forma diferente de los otros, del régimen general, ¿verdad? Estamos hablando de una tarifa del 22, 25%. Esta es otra, esta es a través de una tabla para ventas locales y una tabla para exportación. Estoy hablando del agropecuario. Entonces esos ingresos y esos costos van a tener otro casillero para poder calcular su tributación. ¿Y cuál es otro? El cultivo de la palma aceitera. ¿Y por qué solo para ejercicios fiscales 2018 y 2019? Estamos hablando del casillero 1108 y 1109. Porque a partir del año 2020 ya están incluidos como parte del sector agropecuario. En esos años no existía el impuesto a la renta único agropecuario. ¿Y de qué estamos hablando en el 11010, 1111, 1112, 1113? ¿De qué es eso el 1110, 1111? Son los derechos representativos de capital. ¿Qué es eso? Cuando usted tiene acciones de una compañía. La norma no le menciona simplemente acciones, le dice derechos representativos de capital. ¿Por qué? Porque si usted tiene un fideicomiso no son acciones, son beneficios. Si usted forma parte de un consorcio no son acciones, ¿verdad? Son utilidades. Si usted vende esos derechos representativos de capital, vende esas acciones a otra persona, usted va a tener una utilidad. Y esa utilidad no debe formar parte de los ingresos y gastos generales. Deben estar aquí eliminados para que tengan su propia tributación. Y finalmente, aquí están nuestros amigos, los microempresarios. Tal vez muchos microempresarios están viendo este video y dijeron, ¿y en qué momento aparecemos nosotros? Todo lo que usted está hablando es régimen general. Pregunto, señor Plaza, ¿dónde están los casilleros de la microempresa? Aquí están, señor. El 11.12 y el 11.13 son los casilleros para que usted elimine esos ingresos totales que están arriba. Todos los casilleros del formulario 101 que hablan de ingresos, ahí están los ingresos de microempresa. Todos los casilleros formulario 101 que están más arriba, que hablan de costos y gastos, ahí están los costos y gastos de microempresa. Acá abajo los elimina. ¿Y qué más tiene que sumar? Escuche, el 15% de participación a trabajadores atribuibles a estos costos y gastos. De acuerdo a esos ingresos y costos y gastos, para que formen parte de la eliminación, ¿verdad? Estoy hablando de ingresos, costos y gastos. Recuerde, la normativa tributaria dice que la participación a trabajadores, el 15% de la utilidad que usted le paga a los trabajadores, también se constituye en un costo y un gasto para los accionistas. ¿Qué más tenemos? Lo que yo les decía, aquí viene la tributación de este sector en especial, de todos los que tienen impuesto a la renta único. Recuerden, con las normativas tributarias ya anteriormente siempre el impuesto a la renta único en nuestra mente era el impuesto al banano, ¿verdad? A cómo calculaban los bananeros. Ya no solamente es el banano. Ahora tenemos sector agropecuario, ¿verdad? Ahora tenemos sector agropecuario. Entonces, ¿y qué más tenemos? Los derechos representativos de capital y nuestros queridos amigos los microempresarios. Ellos también tienen un impuesto a la renta único. ¿Ok? Ya tenemos más impuestos. O sea, más o menos el Estado, ¿verdad? El Estado está guiándose tal vez también el servicio de rentas internas con tributaciones de otros países. En Europa esto es habitual. Allá se paga normalmente el flat tax o impuesto a la renta único. En nuestro país todavía estamos calculando con gastos deducibles, no deducibles, base imponible, pero estamos aumentando cada vez la forma del flat tax, el impuesto a la renta único, es decir, directamente a los ingresos. Miren, muchos años tuvimos bananero, ahora aparece agropecuario.
¿verdad? Ahora aparece derecho repartido de capital. ¿Y qué más? Ahora aparecen las microempresas. Todo se está dando en este sentido. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, recuerde, ahí tenemos toda la tributación que tiene que ver con el sector bananero. Tenemos el impuesto a la renta único calculado por el sector bananero local, exportación, ¿verdad? Tenemos el calculado por actividad del sector bananero, componente exportación, componente producción. Si usted no está dentro del sector bananero, de seguro por primera vez está viendo estos nombres. Si usted está dentro del sector bananero, entonces usted a lo mejor tiene dudas de cómo se calcula este tipo de impuesto, quizás todavía tiene dudas, estamos a las órdenes para poderle ampliar y explicar de qué se tratan estos casilleros cuando exclusivamente tienen que ver con el sector bananero. Fíjense en el 1128, menos exoneración de impuestos a la renta único para actividad del sector bananero por nuevas inversiones. Recuerde, el sector bananero está dentro del sector prioritario y usted y estos bananeros, y usted es un bananero que está viendo este video, pues seguramente hace inversiones todos los años. Puede ser que compre activos fijos, puede ser que compre tierra, puede ser que haga obra civil, como por ejemplo una línea donde pase agua, qué sé yo. Puede estar haciendo algún tipo de galpones para la gente que permanezca ahí, ¿verdad? Que pueda dormir y que pueda hacer la cosecha. Entonces, ojo con ese, el casillero 1128 es muy importante. Por primera vez, tal vez usted está escuchando eso, estamos a las órdenes para poderle explicar. ¿Qué más tenemos? Por creación de nuevas sociedades, tenemos exoneración por actividad del sector bananero por otros conceptos, retenciones en la fuente que le hayan realizado en el año. Por ejemplo, si yo soy un productor del banano y solo me dedico a producir y a vender, todo el tiempo me están haciendo a mí retenciones en la fuente quienes me compran, exportadores u otros que venden localmente, pues entonces yo estoy pagando todos los meses el impuesto a la renta del sector bananero, todos los meses, aquí me lo tengo que descontar. ¿Y qué más dice retenciones en la fuente por impuesto a la renta único por la actividad del sector bananero? Pero esta habla de la exportación. Ahí me dice que puedo tener yo crédito tributario o el impuesto a la renta que me corresponde a pagar. Igual manera, tiene que ver con el sector de agropecuario, ¿verdad? Que es muy parecida a su tributación. Y luego también tengo el crédito tributario que a lo mejor se me da en el sector, en el agropecuario y el impuesto a la renta que me tocaría pagar. Estos casilleros normalmente de cálculo ya son automáticos dentro del formulario 101 en línea. Tengo el sector cultivador de palma aceitera, los derechos representativos de capital, y por ahí tengo también este casillero 1149, que es el crédito tributario en régimen impositivo para microempresas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí es donde nosotros comenzamos a llenar todo lo que tiene que ver con impuesto a la renta única. Si usted tiene dudas en alguno de estos casilleros en específico, a las órdenes nos pueden hacer las consultas pertinentes. Ahora he querido incluir esta parte que le llamo errores de llenado. ¿Por qué? Estos no son casilleros nuevos, es lo que siempre yo, dentro de mis revisiones que hago en los servicios tributarios que yo presto, veo algunos errores de llenado. ¿Cuáles? En esto. Por ejemplo, si usted es una compañía que pertenece a un grupo y tiene compañías relacionadas locales o del exterior, usted tiene que llenar estos casilleros. Algunos no llenan diciendo, pero es que yo no tengo obligación de presentar precios de transferencia. Es verdad, porque los precios de transferencia en el Ecuador depende de los montos, 3 millones de dólares por operaciones locales y obviamente pues 15 millones de dólares por el exterior, locales del exterior en caso de 3 millones de dólares. Entonces, si yo supero estos montos, tengo distintas obligaciones. La una de hacer un anexo de operaciones con partes relacionadas y la otra de hacer ya el informe más el anexo. Entonces, con estos montos tan grandes, la mayoría dice, yo no tengo por qué llenar. Tengo relacionadas, pero no tengo obligación. No. Así sea cualquier tipo de monto que usted esté teniendo con sus otras compañías relacionadas, locales o del exterior, o ambas, usted tiene que llenar estos casilleros. Pero no estamos hablando de saldos, estamos hablando del movimiento del año. Ese es el error que siempre hay en la llenada de estos casilleros. Yo ya he tenido clientes donde han tenido los saldos y por supuesto no le cruzan al servicio de rentas internas y comienzan con los llamados de atención, comienzan con los requerimientos de información y algunos tienen que ver con el informe. ¿Pero por qué? Porque estamos llenando información incorrecta, a veces hasta nos pasamos de los 15 millones de dólares. Y si usted no presenta, teniendo la obligación, no presenta el informe de precios de transferencia, la multa es de 15 mil dólares y le pueden cerrar la compañía. Entonces, por un simple error de llenado, usted puede terminar en todo ese problema, en una multa y todo. Usted, o, en mejor de los casos, en la explicación sobre este tema. Recuerde, todos estos casilleros usted los tiene que llenar.
Y que ponga activo, pasivo, ingreso, eso depende de qué tipo de operación. Hay una resolución específica para poder llenar estos casilleros. Aquí no se pone el general de todas las operaciones. Otra vez, no está de más decirles que si usted tiene dudas en este llenado, si tiene operaciones con parte relacionada, estamos a las órdenes. ¿Y qué más tenemos? Asimismo, todo este tipo de casilleros permanentemente es que nosotros hemos tenido dudas. Aquí están, ¿se recuerdan? Ya los vimos, todos estos casilleros, vimos de qué se trata, qué es eso de CEPAI, qué es eso de generación de empleo, utilización del CEPAI. Paso a paso se lo fuimos explicando. ¿Y qué más hay? 856. Saldo del anticipo pendiente de pago vigente hasta el ejercicio fiscal 2018. Recuerde, ya el anticipo no se convierte en tercera cuota del ejercicio fiscal 2019 y en el 20 ya no existe, es voluntario. Entre paréntesis, el obligatorio, pero para cierto sector también existe. Las retenciones a fuente de creación del ejercicio fiscal, excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas, porque ya vimos que están más arriba, y las actividades sujetas al impuesto único, porque ya están más arriba, ¿verdad? En los casilleros que nosotros ya analizamos. Retenciones por dividendos anticipados. Viene el accionista y le dice, necesito que me dé un dinero. ¿Qué dinero necesita? Pues el accionista tiene que darle, deme $10,000. Usted puede elegir un cheque de $10,000, pero recuerda, si usted le dio un dinero, eso se constituye o se reputa como anticipos de dividendos y tiene que pagarle el servicio de renta de interés al Estado, tiene que pagarle un 25% de retención por dividendos anticipados. Ahí es donde se los va a deducir, porque los paga, pero a la vez tiene derecho a crédito tributario para el pago del impuesto a la renta. Y este es el formulario del pago del impuesto a la renta. ¿Qué más tenemos? Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario. Usted tiene inversiones en el exterior y a lo mejor tiene acciones y le pagan dividendos. Pero en el exterior también le hicieron una retención en la fuente. Como usted es un extranjero que no reside en ese país, le hacen una retención en la fuente. Acá es donde usted se la va a deducir. ¿Qué más tenemos? Anticipo impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos, intereses por el anticipo impuesto a la renta pagado voluntariamente. Recuerde, usted puede pagar voluntariamente el anticipo. El anticipo como tal, voluntario, el anticipo obligatorio que ya vimos, los créditos tributarios que ya vimos, están créditos tributarios del exterior, y también el que ya mencionábamos que tiene que ver con la estabilidad tributaria cuando usted firma un contrato de inversión con el Estado. No quiero cansarlo más con más temas, tal vez es demasiada información que procesar por el momento. Vea cuantas veces sea necesario este video y estaremos atentos a las dudas que usted tenga. Recuerde que estamos en el Facebook y el Instagram como Carlos Plaza, su guión asesor tributario. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Carlos Plaza Asesor. Estamos a las órdenes. Por favor, suscríbase a nuestro canal porque permanentemente va a recibir información actualizada. Revise nuestros videos que ya están subidos en este canal y vea cuántas consultas nosotros hacemos de manera permanente. Todas las consultas que nos hacen en el mismo YouTube, nosotros las contestamos a la brevedad posible. Infinidad de consultas me han enviado a mi correo, gerencia@plazaasociados.com, gerencia@plazaasociados.com, y a todos les he contestado y les he enviado información. Si usted quiere este video, quiere este material, también se lo puedo, por supuesto, proporcionar. Escríbanos, estamos a las órdenes.